Hola, bienvenidos a nuestro diálogo semanal con la fundadora y presidenta del Instituto Schiller, Helga Sepp-LaRouche. Hoy es 4 de enero de 2023. Estamos entrando en un año que tiene un tremendo potencial de cambio, pero también una dinámica continua de guerra proveniente de los intereses detrás del orden unipolar, la City de Londres, en particular los carteles corporativos. Helga, una de las cosas que salieron en las últimas semanas de 2022 fue la confirmación por parte de Merkel y luego del expresidente francés Hollande de que los acuerdos de Minsk nunca tuvieron la intención de ser una política de paz y reconciliación entre Ucrania y Rusia, sino que fueron para ganar tiempo, para permitir el fortalecimiento de las fuerzas ucranianas. En otras palabras, estaban comprometidos con una guerra contra Rusia desde 2014. ¿Cuáles son las implicaciones de eso en términos de la situación diplomática en general? Bueno, antes que nada, estoy segura de que este tema será un tema de discusión entre muchos países y grupos de expertos políticos y personas interesadas, porque la implicación es realmente enorme, porque esto no fue solo mentir sobre la intención, sino que en realidad había una resolución 2202 de la ONU que básicamente convirtió el acuerdo de Minsk en derecho internacional. Y al admitir que les importaba un bledo, Merkel y Hollande básicamente dijeron, no nos interesa la ley de los pueblos, no nos importa. Y esto, después de que Estados Unidos ya lo ha demostrado muchas veces, al no apegarse a las resoluciones de la ONU sobre guerras intervencionistas y todo tipo de cosas, con todas las mentiras en el caso de Libia, por ejemplo, donde le mintieron al Consejo de Seguridad de la ONU. Así que esto es una erosión del derecho internacional y eso viene de las personas a las que se les llena la boca cuando dicen orden basado en reglas. Ahora, eso muestra claramente que el orden basado en reglas es una completa violación y contradicción del derecho internacional. Eso no es nuevo, pero es una confirmación inverosímil y escandalosa. Ahora, Merkel, debo decir que nunca pensé muy bien de ella, siempre pensé que era muy mediocre, pero esto realmente va más allá de eso. Y en el caso de Hollande, creo que se ha merecido ahora el apodo de holandés mentiroso. Este es un juego de palabras con Hollande u Holanda, los Países Bajos, y la ópera, el holandés errante. En alemán es Der Fliegende Holländer, que se puede cambiar a Lügender Holländer, holandés mentiroso. Y creo que en francés funciona también, así que espero que mucha gente repita eso para que se pegue, porque en realidad es irónico, pero también muy importante que la gente siempre recuerde el carácter mentiroso de los llamados líderes occidentales. Ahora, la implicación de eso es realmente increíble, porque si lo pensamos, y de hecho lo busqué, puse algunos buscadores, acuerdos de Minsk, sanciones, y durante años todo tipo de políticos siempre han dicho que las sanciones contra Rusia solo pueden levantarse después de la implementación total de los acuerdos de Minsk. Y pueden estar seguros, si Merkel y Hollande decían eso, y el entonces presidente de Ucrania, Poroshenko, quiero decir, Putin era el único en ese cuarteto que obviamente creía que hablaban en serio, pero eso significa que todo el tiempo, todo el liderazgo de la Unión Europea estaba mintiendo. Mentían cuando decían que las sanciones solo se levantarían después de que se implementara el acuerdo de Minsk. Pues mientras tanto,
estaban armando a los ucranianos para la guerra venidera y solo Putin fue paciente. Ahora, creo que necesitamos discutir y reflexionar sobre todo eso porque destroza el cuento de que Rusia cometió una guerra de manera no provocada y que es una guerra de agresión no provocada. Obviamente, esto se planeó durante mucho tiempo y también si miramos los 9 paquetes de sanciones, en realidad los busqué todos y son paso a paso un mayor estrangulamiento de la economía y ese era el plan desde el principio, probablemente antes del golpe de Maidán. Y Nuland es notoria por decir que el Departamento de Estado gastó $5,000 millones en la preparación de las revoluciones de color. Entonces, el objetivo desde el principio obviamente fue, como ha dicho en repetidas ocasiones el ministro de Relaciones Exteriores alemán, Baerbock, arruinar a Rusia. Incluso lo repitieron 2 funcionarios anónimos de la Casa Blanca el 25 de enero de 2022, hace un año, es decir, antes de que comenzara la llamada guerra de agresión. Estos 2 funcionarios anónimos de la Casa Blanca dijeron que el objetivo era evitar que Rusia tuviera cualquier capacidad de diversificarse con el petróleo y el gas para negarles cualquier tecnología moderna, para quedarse atónitos, ¿no? Porque ¿cómo se otorgan la autoridad para decir que quieren impedirle a otro país su derecho al desarrollo? Todo se está volviendo realmente muy transparente, pero su implicación es grave porque ahora los rusos, como el ministro de Relaciones Exteriores Lavrov, están diciendo que ya no harán ningún proyecto junto con la Unión Europea porque se ha destruido completamente la confianza. Y es algo que será muy difícil de reparar porque ha significado realmente una traición durante 8 años. Así que creo que la implicación es realmente terrible y espero que muchas personas preocupadas por la condición del mundo se involucren en una discusión sobre lo que eso dice de los valores de Occidente. Helga, lo que acabas de decir es, número 1, completamente verificable, basado en hechos reales, no en la supuesta verificación de hechos que realizan los agentes de la agrupación proguerra. Pero en segundo lugar, si esto lo conociera la gente, se les aclararía que es Occidente el que debería ser juzgado por crímenes de guerra. En cambio, si se dicen estas cosas en Occidente, se te acusa de desinformación. Sin embargo, lo interesante es que la gente en el sur global no se lo está creyendo. En realidad están viendo una imagen diferente. ¿No es así? Sí. Si miramos, es difícil ver con la perspectiva de un historiador, porque estamos en medio de los hechos. Pero uno podría intentar pensar, si miramos el mundo como lo vería un historiador, puede que no sea exacto completamente, pero nos ayuda a mirar el arco más largo de los hechos. Y desde ese punto de vista, creo que ya está muy claro que Occidente pensó que eran tan inteligentes, tan tortuosos, que realmente podían salirse con la suya a lo grande, pero calcularon mal por completo. Trataron de imponer la dominación mundial del mundo unipolar, imponiendo sanciones a Rusia hasta que su economía fuera estrangulada, obligando a todos a una presunta alianza democrática. Pero si lo analizamos, está sucediendo exactamente lo contrario. Acabo de leer un artículo de un erudito chino, Wang Wen, quien es decano del Instituto Shenyang de Estudios Financieros de la Universidad Renmin, y dijo que el mundo de 2022 no es lo que dice el canciller alemán Scholz, usando las palabras cambio de época, Zeitenwende.
que ahora todo tipo de instituciones han llamado la frase del año cambio de época. Pero lo que dice Wang Wen, y creo que es bastante interesante, dice, si hay una palabra clave es desoccidentalización. Y luego describe cuántos países en el mundo están tratando de distanciarse de Occidente, persiguiendo sus propios intereses, y repasa los muchos países de América Latina donde ahora el 80% de los gobiernos son de los llamados gobiernos de izquierda. No quiero comentar sobre eso, pero todos ellos están tratando de distanciarse de la confrontación geopolítica entre Estados Unidos y China. Y luego, naturalmente, los países de Asia Central, los países del sudoeste de Asia, el llamado Oriente Medio, África. Entonces, tenemos el BRICS Plus. 17 países han solicitado convertirse en miembros del BRICS. La OCS, la Unión Económica Euroasiática, muchos países de África, el famoso cambio de los árabes, Arabia Saudita y otros. Creo que les ha salido el tiro por la culata al tratar de imponer algo que la mayoría de los países no consideran de su propio interés. En realidad han ayudado a catalizar un nuevo orden económico mundial y eso tiene algo de justicia oculta en lo que deberíamos enfocarnos, que el esfuerzo por imponer un mundo unipolar claramente no fue recibido con entusiasmo. Los países del sur global no respondieron con confrontación, sino que más o menos calladamente se fueron para el otro lado, poniendo sus intereses en el centro de sus actividades. Y creo que eso ha creado una dinámica completamente diferente en el mundo. Y mencionaste el movimiento de las naciones del sur, especialmente alrededor de los BRICS. La semana pasada fue la toma de posesión del nuevo presidente de Brasil, que fue una oportunidad para la discusión diplomática y que fue precisamente de esa naturaleza. El paso hacia un nuevo sistema de integración, de beneficio común, etcétera. Y sin embargo, todavía hay personas como Robert Kagan, el famoso neoconservador, el señor Victoria Nuland, escribiendo un artículo que dice que la estabilidad depende del mundo unipolar. La gente tiene que mirarlos y simplemente decir que tienen más de un tornillo suelto en la cabeza. Creo que la gente realmente debería leer el artículo de Robert Kagan en Foreign Affairs, porque en cierto sentido está completamente fuera de la realidad, pero también es una señal increíble de la intención de intimidar a la gente. Y también fíjense en Robert Kagan y saquen sus propias conclusiones al respecto. Pero no va a funcionar. Se basa en una visión arrogante del mundo, aunque podría lograr la aniquilación de la civilización. Eso sigue siendo un peligro. No quiero restarle importancia a ese peligro, especialmente ahora porque está sucediendo lo que ya hemos mencionado en algunos programas anteriores, que el 2023 será un esfuerzo para globalizar la OTAN. Desafortunadamente, la decisión del gobierno japonés de duplicar su presupuesto militar apunta a esa dirección, pero son la minoría. Pueden reforzar sus sistemas de armas al máximo, pero eso no va a cambiar la dinámica principal en el mundo, que es que la gran mayoría de los países quieren paz, cooperación, de ganar, superar la pobreza y no someterse por más tiempo a los designios imperiales. Uno de los blancos de la OTAN global sigue siendo China y sin embargo estamos viendo un desarrollo diplomático potencial interesante con Marcos Hijo, el presidente de Filipinas, yendo a China para una serie de conversaciones esta semana. Solo para volver a la situación de Ucrania. El gobierno alemán continúa colocándose en posición de ser un socio en la guerra, con el posicionamiento de aviones estadounidenses en Alemania. ¿Qué crees que representa esto? Quiero decir,
la falta total de una concepción de hacia dónde se dirige con esto el gobierno alemán. Bueno, Estados Unidos está colocando 6 aviones de guerra electrónica del tipo EA-18 Growler en Spangdahlem, la base de Estados Unidos allí. Estos son aviones que se supone que derriban la defensa aérea del oponente. Eso, más el entrenamiento de las tropas ucranianas, quiero decir, Alemania se convierte cada vez más en una parte de la guerra. Y este gobierno no está defendiendo los intereses alemanes. Eso hay que decirlo muy claro. El hecho de que saben quién hizo estallar Nord Stream 2 y no están diciendo una palabra al respecto, están haciendo de Alemania el vasallo de estos planes imperiales. Creo que ya es hora de que la gente empiece a discutir eso. Lo que está haciendo el ministro de Economía Habeck con sus diversas políticas económicas que son tan incompetentes que es increíble que las industrias alemanas aún toleren a alguien que solo persigue su ideología verde. No tiene idea de que está arruinando la economía alemana en este momento. Luego Baerbock correteando por allí, haciendo un daño absoluto a la imagen de Alemania en el mundo, además de intentar hacer de perrito faldero de Blinken, quien por cierto es un amigo cercano de Robert Kagan. Así que todos son un solo grupo. Creo que este gobierno alemán es realmente un problema. Creo que están arruinando a Alemania e incluso la jefa de la Federación Sindical de GB, su nombre es Yasmin Fahimi, dijo que estamos viendo la completa desindustrialización de Alemania. Y creo que ya es hora de que haya una reorientación de la política. Y solo por mencionarlo, como si no fuera el derecho de la democracia y la libertad de expresión decir que uno tiene una visión diferente a la del gobierno. ¿Estamos viviendo en una dictadura, acaso? Inmediatamente Reuters, de todos los lugares, publicó un artículo que decía que hay fuerzas dentro de Alemania que intentan cambiar el curso de la política de Berlín. Sí, seguro. Si el gobierno está metiendo la pata, entonces tenemos el derecho a criticarlo. Supuestamente eso es señal de una democracia. Así que creo que ya es hora de que este gobierno se cambie a sí mismo o uno debe cambiar al gobierno. También vemos con el lanzamiento de los archivos de Twitter que no solo Twitter estuvo involucrado en esto, sino todas las agencias gubernamentales y la comunidad de inteligencia. Helga, quiero pasar ahora a una de tus importantes iniciativas, el apoyo a la convocatoria del Vaticano para las negociaciones, con el Vaticano como sede para ello. Esto está ganando mucho apoyo, pero también hay personas que simplemente no parecen entenderlo, que te critican por publicar esto. Así que creo que valdría la pena que hablaras un momento sobre la importancia de esta iniciativa. Sí. A partir de ahora, porque y como resultado de lo que hicieron Merkel y Hollande, los rusos han renunciado, por todo lo que se puede ver según sus declaraciones, a la esperanza de que esto se puede solucionar, que la situación de Ucrania se pueda resolver a través de la diplomacia. Y me parece, y no estoy afirmando que conozco todos los pensamientos internos de los militares rusos, pero por lo que dicen y lo que también observo, es que piensan que esto debe resolverse en el campo de batalla, que el ejército ruso debe ganar. Esa es la posición rusa. Pero luego está el lado occidental que dice, no, no podemos permitir eso. Ucrania debe ganar. Y debemos enviar más armas pesadas y están discutiendo enviar carros de combate Leopard 2 y más armas ofensivas. Ahora, con el tiempo, ¿cuál es el peligro? Obviamente, si ambas partes tienen la intención de ganar, bueno, estamos sentados en un barril de pólvora termonuclear.
que podría explotar en cualquier momento. Y si lo hace, entonces eso fue todo. Y estamos milímetros cerca de eso. Ahora, es por eso que respondí positivamente a la iniciativa del Papa Francisco y también de su secretario de Estado, el cardenal Parolin, de ofrecer la sede del Vaticano para las negociaciones que deberían comenzar sin condiciones previas. Y creo que esa es la única forma en que se pudiera esperar encontrar una salida diplomática a esta crisis terrible. Ahora, mucha gente dice, no nos gusta este Papa, no confiamos en él porque es verde. Otros dicen cualquier otra razón que puedan tener. Ya no se puede confiar en nadie. El problema es que si no encontramos un enfoque diferente, y no digo, no es un respaldo, es una pregunta. Miren a su alrededor. ¿Dónde hay una figura en el mundo que podría ser una fuerza de mediación creíble? Afortunadamente, acabo de enterarme esta mañana que un grupo de países del sur global quieren que el presidente Lula de Brasil sea un mediador, pero también que los represente. Ahora, eso es muy, muy bueno y solo puedo esperar que tengan éxito. Pero aún así, creo que lo que se necesita no es solo quedarse en el campo de la geopolítica o de los intereses de las naciones. Creo que lo que necesitamos es un mayor nivel de enfoque. Y la gente ha olvidado que la Iglesia Católica y la institución del papado durante milenios solía ser en su mayor parte una institución que introducía este nivel superior de ley natural. Y eso es exactamente lo que se necesita. Y por eso también escribí los 10 principios sobre cuál debería ser la base para una nueva arquitectura de seguridad y desarrollo. Discutimos estos 10 principios repetidamente, pero quiero señalar a los últimos 5 principios, 6, 7, 8, 9, 10, donde trato de introducir exactamente un nivel de pensamiento más alto. Y el pensamiento de Nicolás de Cusa de la coincidencia de los opuestos aporta exactamente esa idea, que primero hay que pensar en la humanidad antes de pensar en el interés de cualquier nación, sin distinción entre uno u otro. Se tiene que pensar primero en la humanidad única para llegar a una resolución de esta cuestión. También tú has hablado con mucha gente y tal vez si me dices cuáles fueron sus argumentos, me complacerá responderles. Bueno, creo que una de las cosas principales es que la gente dice que la iglesia ha tenido escándalos financieros, escándalos sexuales, la política verde, etcétera, pero creo que lo que señalas es algo más profundo y dado lo que hablábamos al principio, la violación absoluta de todo el derecho internacional con la mentira que ahora se comprobó con las propias declaraciones de Merkel y Hollande y Poroshenko, por supuesto, tenemos que encontrar algo que se salga de la burbuja controlada por esta gente. Y creo que en este contexto hemos identificado el papel del Imperio Británico en el uso de la geopolítica, controlando la discusión en Estados Unidos a través de instituciones tales como Chatham House y el Consejo Atlántico, el Consejo de Relaciones Exteriores. Mencionaste un artículo de Foreign Affairs en la revista del CRE. Esto es lo que enfrentamos. Y estas son personas que en realidad son satánicos, en el sentido de que no les gusta la humanidad, odian a los seres humanos y buscan sus propios intereses personales. Creo, Helga, que lo que estamos viendo proveniente del sur global y de tus iniciativas del Instituto Schiller es que nos encontramos en un punto en que podríamos salir de la geopolítica de una vez por todas. ¿Cómo sería eso cuando se habla de relaciones basadas en beneficio mutuo de naciones soberanas? ¿Cómo sería eso en este mundo y de dónde vendría eso? Y creo que por eso esta iniciativa es tan importante.
Bueno, como dije en los 10 principios, hay cosas muy concretas y prácticas que uno tiene que resolver y solo pueden resolverse si los principales países del mundo trabajan juntos. El primero, naturalmente, es volver a establecer la soberanía. ¿Por qué es tan importante el Estado-nación soberano? Porque es la única forma en que el individuo puede participar del autogobierno, no en las instituciones supranacionales, donde el individuo no tiene forma de participar. Se puede ver eso con la Comisión de la Unión Europea, que es un ejemplo típico de una creación tan monstruosa de instituciones supranacionales. La soberanía es muy importante, por eso la convertí en el primer principio. En segundo lugar, hay que superar la pobreza, hay que asegurarse de que las personas tengan una vida lo más larga posible a través de un sistema de salud, educación para todos, porque si no se tiene educación no se puede desarrollar la mente. Hay que tener un sistema de crédito que sirva al bien común y no al interés de unos pocos, y así sucesivamente. Entonces, hablo de este tipo de asuntos, la superación del subdesarrollo, un sistema de salud en todos los países, educación universal para todos los niños y adultos. Son cuestiones muy concretas y prácticas. Pero creo que más allá de eso, una vez que resolvemos lo que Franklin Delano Roosevelt llamó las necesidades, podemos pasar a lo que algunas personas llaman las no necesidades. Estos deseos que tienen que ver no con la existencia biológica del hombre, sino con su intelecto, con la noósfera, como lo llamó Bernatsky. Y ahí es cuando los seres humanos se vuelven verdaderamente humanos. Queremos resolver todas las enfermedades que actualmente no tienen remedio, como el cáncer, como muchas enfermedades del corazón y de la sangre, otras formas de enfermedad. Estoy segura de que podamos encontrar sus curas. Deberíamos pasar a tener energía ilimitada, desarrollando la fusión termonuclear como fuente de energía. Deberíamos pensar seriamente en la ciencia espacial y los viajes espaciales y no en una de las atrocidades de los últimos días del año pasado fue que el jefe de la NASA básicamente dijo que habrá una guerra espacial. Estados Unidos tiene una fuerza espacial y que a Rusia y China se les debe negar el acceso al espacio. Ahora, es lo contrario de lo que se necesita. Necesitamos tener cooperación internacional. ¿Qué creen que quieren hacer? ¿Quieren que una nación controle 2 billones de galaxias? ¿Expandir el sueño húmedo de Robert Kagan a todo el universo para controlar 2 billones de galaxias? Quiero decir, por favor, la naturaleza divina del ser humano y el difunto Papa Benedicto XVI, que acaba de fallecer, el ex cardenal Ratzinger, escribió muchas cosas sobre la naturaleza divina del hombre que se refleja en la gran música eclesiástica y en la gran música clásica. Esa naturaleza divina nos ha destinado a ser la especie espacial. Realmente deberíamos recordar nuestro potencial creativo, que es único en nosotros como seres humanos. Al menos no hemos encontrado otra especie en el universo que tenga capacidades creativas similares, por lo que somos hasta ahora los únicos. Y queremos sacrificar eso comportándonos como cerdos vagabundos y apoderándonos del abrevadero de otro cerdo, porque tenemos que controlar ese comedero. Esa no es nuestra naturaleza. Deberíamos ser una especie de poetas, de científicos, de compositores, de personas que celebran su creatividad a través de su vida. Y estoy bastante segura de que esa es la tendencia del momento y creo que debemos mirar este año presente, 2023, con alegría y energía para implementar estos planes y tener un mundo en paz. Helga, creo que esa es una buena manera de resumir nuestra discusión de hoy. El contraste entre lo que vemos de las Merkel y Hollande
del mundo en oposición a tus ideas, que fueron moldeadas por tu larga colaboración con tu esposo, Lyndon LaRouche, sobre el potencial de los seres humanos para transformar el universo en beneficio de los demás seres humanos en el futuro. Así que gracias por acompañarnos. Tendremos una serie de eventos el próximo mes, el 8 de enero con Diane Sayre y luego algunos eventos más. Las personas deben consultar nuestra página electrónica para ver cuándo serán y registrarse para verlos. Gracias por acompañarnos y nos vemos la próxima semana. Debo mencionar uno en particular. El próximo martes 10 de enero tendremos un evento sobre asuntos estratégicos donde estarán Ray McGovern y Scott Ritter y también varias personas de Europa. Deben sintonizarnos si quieren ver algo bueno. Encontrarán la información para eso en la página electrónica del Instituto Schiller. Helga, gracias y nos vemos la próxima semana. Hasta la próxima semana.